Hola, bienvenidos a otro programa en el que hablamos de la historia de todos los municipios de Colombia, esos caminos que vamos recorriendo en Colombia Bacana. Pues hoy nos encontramos en el Patía, eso queda en el sur del Cauca. Y nos acompaña doña Herminia Caicedo Ramírez. Qué alegría para nosotros que usted nos reciba, sobre todo en su casa, en este patio maravilloso, con calor, pero también con un poco de viento. Bienvenida. Gracias. A mí también me da mucho gusto que hayan venido, que esta reina linda que la quiero tanto los haya traído hasta acá. Para mí es una felicidad muy grande. Esta reina linda es Astrid Lorena, quien nos ha acompañado todo el camino en el municipio de Patía. Pues, doña Herminia, me cuentan que usted fue docente aquí en el municipio. Fui aquí en el Puro, el corregimiento del Puro, en Angulo, en la Cordillera y en el Bordo. Y por último terminé aquí. El río Patía, ¿sabe por qué lleva ese nombre? Lleva ese nombre en memoria del cacique Patía. Por eso se llama el río Patía, el corregimiento de Patía, el municipio de Patía. Los indios, ellos estaban al norte de Colombia. Habían cantidad de grupos, pero ellos se ponían a trabajar, como los indios siempre han sido muy trabajosos, ¿no? Trabajadores. Entonces ellos vivían por allá, cerca de La Guajira, y sembraban sus productos que ellos comían, pues, maíz, maní, frijoles, y llegaban los otros indios, por ejemplo, los caribes, se les robaban todo. Cuando ellos ya estaban para cosechar, iban a cosechar, encontraban limpio. Y entonces se les llevaban las herramientas de trabajar, se les llevaban la semilla y se iban a la cocina y se les llevaban todo lo de la cocina. Y por último, se llevaban las mujeres. Entonces ellos se desesperaron, ese grupo, de todo ese poco de indios, los patías, los guachiconos, los indaguas, los quilcasé, los timbíos, todos esos, cantidad de grupos de indios se vinieron por dentro del país, la mayoría. Entonces ellos empezaron a organizarse como se organizaban ellos. Entonces los que llegaron aquí, ellos siempre, la costumbre de ellos era organizarse a orilla de una quebrada o de un río. Unos les gustaba mucho la pesca y otros la minería. Ellos venían preparados con eso, muy lindos. Y en ese tiempo amaban los árboles, era bien lindo todo. Entonces ellos se quedaron allí, el cacique Patía con su grupo que ellos tenían. Dicen que los patías casi no les gustaba trabajar la minería, que ellos pescaban, ellos trabajaban la tierra y así, por el estilo los otros los guachicones. ¿A guachicono conoce? Allá están los indios guachiconos y cantidad de indios. Ellos comían pues de lo que ellos sembraban, ¿no? ¿Cómo se empezó a fundar ya el municipio de Patía, esos primeros poblados? Los indios estuvieron acá, pero resulta que ya habían esclavos. Por ejemplo, en capellanías. ¿Ustedes saben por qué se llamaba capellanías? No, señora. Bueno, porque allá lo dirigía, lo cuidaba, lo ayudaba un capellán. Por eso le pusieron capellanías. Estaban los indios capellanías. Ellos trabajaban la minería, el oro. Pues no como ahora, pues a la moda de ellos, ¿no es cierto? Bueno, y cuando se dieron cuenta los esclavos que allá había una tribu que se llamaba capellanía, entonces se fueron a atacarlos. Los indios le tenían mucho miedo a los esclavos y se mandaron a perder, se fueron, los sacaron, los derrotaron y se fueron. ¿Esos esclavos eran esclavos de quién o por qué llegaron a esta Esos zona? esclavos eran los que se volaban, los que venían de otras partes, los que venían de allá de Cartagena, que los traían de otras naciones del África y ellos de allí ya se volaban, ya por ejemplo llegaban a la orilla de un río y entonces ellos se atravesaban, se iban y donde se daban cuenta que, por ejemplo, ellos sabían que en este lugar había un grupo de indios, ellos se venían a perseguirlos, a matarlos, y los indios le tenían mucho, pero mucho miedo a los negros esclavos. Entonces, aquí en Patía
Patía, pueblo afro, fue fundado por Fabián Hernández Pardo el 10 de abril de 1749. Pero el caserío no era aquí, era en Chaguarguayco, una quebradita que hay aquí. Es la que nos da la mano cuando se ve el agua, cuando es el verano, el invierno. Allí la gente va a bañarse, es un agua muy limpia, muy clarita. Y allí cogen oro. Hay gente de aquí que le gusta ir a coger oro. Dice que encuentran unas carachas grandes. Y en esa loma que queda al frente, al lado de la quebrada, ellos van y cogen la tierra y la llevan allá al río, a la quebrada, Chaguarguayco, y la lavan, la limpian y que sacan su oro para ellos ir a mercar para sus necesidades. Entonces, en Chaguarguayco ellos hacían sus chocitas, entonces ahí formaron un caserío. Había un teniente, un de esos mandamás que se llamaba Eusebio Borrero, y él les decía que no se fueran a ir por la causa del rey de España porque se morían. Entonces llegó José María Obando, llegó y les dijo, ustedes si se van con el rey, no consiguen nada. Entonces alguien le dijo a Eusebio Borrero que los negros de Patía se iban a ir por la causa del rey de España, porque pues que él los ayudaba más y todo, ¿no? Entonces ellos se fueron, ¿y a dónde estarán? Entonces ya les dijeron que estaban ahí en Chaguarguayco. Llegaron, cogieron bejucos de los árboles y los amarraron de aquí y los colgaron de los árboles. Y cuando ya estaban colgados, llegaron y les prendieron candela por debajo. Y entonces diario llegaban pero hartísimos esclavos que se volaban. Ahí los recibían, les daban de comer, les daban hospedaje en esas chocitas que hacían. Y cuando ellos llegaron y dijeron, ¿y esto qué es? Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Véanlos cómo gritarían pobrecitos ellos, colgados y todavía quemados. Entonces dijeron, no, esto no es con nosotros, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y llegaron y se fueron por acá, por esta parte de acá, que era pues puro monte, monte, monte. Y llegaron a una parte que se llama Miraflores y allá empezaron a hacer los ranchos. Pero ya fue llegando más gente y que ellos ya nos iban a dejar. Ellos ya empezaron a hacer sus chocitas de barro. Decía, hagamos este para los enfermos, este para las mujeres que estaban en embarazo, este para los ciegos, por ejemplo, como había tanta gente discapacitada, y ellos hacían eso para tenerlos allá, y lo hacían lejitos de allí donde iban a hacer el caserío, por si de pronto iban a perseguirlos. Mientras unos llevaban a los enfermos y a los discapacitados, otros se enfrentaban acá. Ellos esperaban eso, ellos no tenían ninguna razón ni nada. Un día, allí en Caspicaracho, de allá trajeron unos esclavos de África. Los trajeron y los llevaron a Cartagena. Y de ahí estaban los esclavistas, que la mayoría eran de Popayán. De allá los llevaban a Buenaventura. Y ya los esclavistas habían ido a darse una vuelta acá a Caspicaracho, ahí cerquita de Olaya es. Entonces llegaron allá y ya dijeron que en Olaya había una mina de oro grandísima. Entonces llevaron a los esclavos, se los pasaron pues a pie por aquí, más derecho, porque en ese tiempo no había ni carretera, ni avión, nada. Y cuando ya llegaron allá, pero cantidad de esclavos, 2.000, 6.000, y entonces ya los pusieron a trabajar en las minas, que había una mina grandísima, y saque tierra allá, pues para ir a lavar el oro y todo. Entonces ellos que estaban picando la arena para sacar el oro, cuando vieron que venía un guacho de personas, un poco de gente, ay, ya vienen más esclavos. Y cuando los que venían les dijeron, sálganse, sálganse. Y ellos decían, ¿qué era lo que quieren decir? Y cuando se vino esa mina y tapó a más de 2.000 esclavos. Eso ahí quedó un cementerio. Y entonces los cogieron a los esclavos, vénganse para acá, no se vayan a ir, los que quedaron pues. Y entonces les dijeron, nos vamos para Almaguer, hacia el oriente. Y se atravesaron por allí y llegaron a Almaguer. ¿Cómo llegarían de cansaditos, pobrecitos? Y en Almaguer ellos decían que no estaban felices, pero que se sentían mejor porque allá era frío. Y en cambio este hordo de acá. Y de allí en Almaguer ya se organizaron la cantidad de esclavos, sacaban el oro, allá es que hicieron iglesias de puro oro.
Allá el oro es que lo pesaban, cantidad. Ya los de acá del Patía, Fabián Hernández Pardo, les dijo, se subió a una de las lomas de acá. Entonces dijo, dono estas tierras a la Virgen del Valle, para que hagan el cementerio, para que entierren a los muertos, para que hagan la capilla, para oír la misa. Y les doy también para que hagan sus cementeras, para que hagan sus casitas, sus chozas en ese tiempo. Fabián Hernández Pardo. De allá del Palenque, en un monte, y para allá se había ido unos esclavos que ellos se llamaban coromotos en África. Eran de una raza bajiticos y el color era negro, negro, que eran azules de puros negros, pero tenían la piel muy bonita, pero era la gente más inteligente que había en África. A esos coromotos les gustaba los esclavistas caicedos de Popayán, de Cartagena, de Bogotá, tenerlos. Ellos los peleaban y se los llevan porque ellos aprendían mucho de ellos. Desde allí a Caspicaracho, donde tenían ellos su palenque, donde se reunían, y se vino por aquí, todo esto a pie, a pie. Y cuando dio a esta iglesia que hay allí, se paró a descansar un rato. Dijo, ¿y eso qué hay allá qué es? Ay, parece un muñequito. Parece un santico. Ellos querían mucho a los santos, los esclavos. Ellos no conocían de Dios, sino los santos. Y cuando ese hombre dijo, ¿y esto qué es? Ay, este es un santico, qué lindo. Y se fue, le han dicho que por allá en Miraflores había un palenque. Y se fue caminando hasta que llegó allá. Le dijo, ¿de dónde vienes? Dijo, vengo de Caspicaracho, pero venga, le cuento algo. ¿Cuál manda aquí? En un monte vi un palo de guayaba de comer. Ellos han conocido la guayaba desde ese tiempo. Y cuando le dijo, ¿y qué pasó? Allí hay como un santico, muy bonito. Y ya le dijo a los otros, y eso se formó el rebulicio más grande. Los hicieron que vinieran, para que se vinieran para acá a ver qué era. Y entonces dijo uno, pero hagamos como un altarcito así, para traerlo. Y lo hicieron y se vinieron. Y cuando llegaron estaba aquí en el palo de guayaba, por aquí, en esta iglesia que queda allí. La iglesia San Miguel Arcángel de Patía. Bueno, y empezaron ese rebulicio, ese poco de esclavos, a rezar, a cantar, y cuando llegaron y lo vieron, ay, qué era, cómo sería la felicidad de ellos, pobrecitos. Y cuando ya los vieron en el anda y se lo llevaron para allá, para Miraflores. Allá le organizaron una piecita con flores. ¿Qué le harían en ese tiempo? Y ya lo tuvieron ahí, se amanecieron rezándole, cantando y rezando, porque ellos sabían cantar, alabados, todo eso, cantándole. Y cuando dijeron que fueran a cocinar para ir a avisar al bordo, que habían encontrado un santo, porque el bordo era la parte principal para ellos. Cuando llegaron al bordo y les avisaron, ¡ay! Se vienen los del bordo, contentísimos los esclavos que habían allá. Contentos, contentos, ya ellos estaban más avanzados, ellos habían visto más gente, habían oído más cosas. Bueno, y cuando ya se vinieron a verlo, ¿a dónde es que está? Aquí. ¿Y qué se hizo? ¿Quién se lo llevó? Ay, se lo llevaron la gente tan mala. Bueno, entonces ya dijeron, vamos a buscarlo. Y búsquelo días tras días, llamando gente de todos lados para que lo llevaran a buscar. Y se vinieron por aquí, que ya se iban cuando víalo allí otra vez donde lo encontraron. Entonces ya dijeron que no lo llevaran para Miraflores, que lo llevaran para el bordo, que él aquí no quería estar, según se había ido. Ay, lo llevaron al bordo y allá sí fue cierto, la reunión de la gente en ese tiempo era muy rezandero, ¿no es cierto? Y a rezar y a cantar, contentísimos. Y se vino la gente ya para Miraflores y ellos se quedaron allá alabándolo, cantándole o rezando. Cuando al otro día que hicieran el desayuno para darle a la gente que había ido a acompañar y para ver qué hacían con el santico, cuando fueron a ver el puesto, ya no estaba San Miguel Arcángel, era el santo San Miguel Arcángel, ¿sí me entiende? Bueno, y cuando ya
dieron la voz acá que se había perdido y que se había perdido, que ellos ahora qué hacían, que ellos están contentos, ya le han hecho hasta cuartico allá para tenerlo. No, y en el Bordo pues mejor, porque allá estaban los que sabían más y todo. Cuando es que dijo uno, hola, ¿y por qué no vamos a buscarlo allá donde lo encontramos? ¡Ah, que allá, hombre, que allá qué va a estar! ¿Y no viste que se perdió de allá y allá estaba? Y otros dijeron, hombre, vamos, hay que hacer caso a la gente. Y se vinieron y cuando lo encontraron allí. Ay, y entonces cuando dijeron, ay no, hagámosle la capilla aquí, porque él aquí es que quiere estar. Y entonces le hicieron la capilla ahí, por eso llaman la iglesia de San Miguel Arcángel de Patía. Doña Herminia, si yo soy una persona de fuera del Cauca, inclusive de fuera del país, ¿usted qué me diría que es interesante que yo viniera a conocer al Patía? Sí, y es muy interesante porque aquí, por ejemplo, la tierra, si usted es acostumbrado a sembrar, entonces usted puede irle bien. Otra cosa, que si logra comprar una finquita y compra ganado, ¿no es cierto? La gente que ha venido a otras partes les ha ido bien a unos, muy bien. ¿Cuál es el clima del municipio? Ese es un clima caliente, pero en unas partes hace más calor que en otras. Un calor desesperante. Bueno, ya para finalizar, pues hagámosle una invitación a los colombianos, a los caucanos, a los extranjeros, a que vengan a visitar su tierra. Estoy muy agradecida porque me han invitado. Pero yo le pido a la gente, vea, de aquí se ha ido mucha gente para Venezuela, para España, para Bogotá, para Cali. Y ahora se ve que están sufriendo, hay muchos que se han venido. Pero yo los invito que si ellos vienen acá al Patía, conozcan bien y se den cuenta qué productos se pueden sembrar acá para el comercio, para comer. Entonces yo los invito para que vengan y se den cuenta qué clase de tierra es este Valle del Patía. Doña Herminia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, por habernos compartido la historia de Patía y en el fondo por compartirnos también su historia. Bueno, con mucho gusto. Perdonen, que es que yo me emociono.